también en Formosa. Damos la bienvenida y agradezco muchísimo en nombre del comité al doctor Alejandro Dinerstein. Él es médico neonatólogo, fue jefe en la maternidad Sardá. Actualmente pertenece al Comité Latinoamericano de DOHAT y es presidente del 13º Congreso Mundial de DOHAT Society. Agradecemos y aclaramos también y pedimos disculpa que en el flyer sale que fue representante de DOHAT Argentina. Entonces hay una subcomisión de DOHAT en la SAP, a quien, bueno, pedimos disculpas si hemos hecho equivocamente el flyer. La intención es mantener una charla amena, conocer algo sobre el tema que se propuso hoy, que es restricción del crecimiento e impacto en el curso de vida, ya que nos compete a todos los pediatras y están en los ejes temáticos de la SAP. Y sabemos que este es un tema que se inicia muy tempranamente, no en el niño ni en la madre, quizás mucho antes. Así que les dejo con el doctor Alejandro, con quien he trabajado desde Formosa en toda la época de COVID y aprendí un montón, así que agradezco ahora y siempre, y de parte de todo el comité. Así que, Doc, si puede ir pasando su presentación, ya hay bastante. ¿Pongo la primera? Ponga la primera y nosotros vamos a ir escuchando y sé que va a ser un poco interactiva la clase, pero las preguntas las tienen que ir haciendo en el chat, yo voy tomando nota y después vamos al diálogo. ¿Por qué? Porque no se pueden habilitar todos los micrófonos, así que bueno. No sé si se está viendo, yo estoy compartiendo ya pantalla, ¿se está viendo? Sí. Bueno, yo agradezco a Norma, porque fue quien me invitó, pero a todo el comité de lactancia, del que también formó parte como miembro. Si hay una patología que atraviesa todas las especialidades es la prematurez. Desde los epidemiólogos, los salubristas, los generalistas, los obstetras, perinatólogos, pediatras, pero también deberían tener conceptos y entender lo que es esta patología, los clínicos de adultos, los gerontólogos, los nefrólogos, endocrinólogos, etc. ¿Por qué? Porque el nacimiento prematuro altera la progresión normal del crecimiento. En realidad, ustedes van a ver que mucha de la información, por ejemplo, hay información de adultos de 30, 40 y pico de años, en ese momento era por peso al nacer, entonces hay mucha mezcla en la información de prematurez y bajo peso al nacer. Aparte tienen muchísimos lazos fisiopatológicos en generar enfermedad a largo plazo, y uno aumenta el riesgo del otro en cuanto a curso de vida, así que muchas veces no está tan claro qué es producto de qué. Pero si hablamos del bajo peso al nacer, tiene un impacto importantísimo en el curso de vida. Bueno, como dijimos, altera la progresión normal de crecimiento y eso implica que la maduración anatómica y más aún funcional de todos los órganos y sistemas de la economía se pueden ver alterados. Entonces, un individuo que nace con bajo peso, con prematurez, tiene un riesgo de verse afectado por un montón de morbilidades, no vamos a analizar todas, pero algunas, y de padecer enfermedades crónicas no transmisibles. A corto plazo tienen riesgo de displasia pulmonar, broncopulmonar, retinopatía, enterocolitis necrotizante, alteraciones del neurodesarrollo. Pero cada una de estas se va a relacionar y va a aumentar el riesgo de padecer otras más allá. Por ejemplo, la NEC, que es el trastorno gastrointestinal más frecuente en los neonatos, los predispone para una enorme variedad de trastornos gastrointestinales. La displasia broncopulmonar, obviamente para tener enfermedad pulmonar crónica, asma, hiperreactividad bronquial. También el deterioro neurológico, del que casi no voy a hablar porque quizás es el tema que más se ha explorado y más se ha comentado. Pero también se asocia con obesidad en la primera infancia, con presencia de marcadores metabólicos en la adolescencia y obviamente diabetes, hipertensión, dismetabolia, insuficiencia renal más allá durante el curso de la vida.
Doctor, También, sí. si usted está pasando sus No, no estoy presentación, pasando nada quedó en la todavía. primera. Es la Ah, introducción. Es para- Soy larguero, ya le dije, ya me no, conocen. si tenemos toda la tarde. Bueno, entonces, otro tema que cada vez tiene mayor relevancia es la asociación con cánceres pediátricos, fundamentalmente patoblastoma y nefroblastomas. Y obviamente todas las enfermedades crónicas que se les ocurra. Bueno, ni más ni menos que todo esto son los efectos biológicos de la prematurez que vamos a empezar a intentar desgranar un poquito más. Durante el curso de la presentación se van a hacer algunas preguntas como para fomentar la participación por las dificultades que tiene esto de los webinarios y más para los que somos viejitos, y también para poder pensar juntos a partir de las preguntas qué pasa en nuestras unidades con este tema. Bueno, a ver. Acá tengo problema para pasar. Bueno, entonces, el ambiente modifica el curso de vida. El ambiente tiene un impacto negativo o positivo. Si vivimos en un ambiente saludable, por ejemplo, con nutrientes, estimulación y cuidados adecuados, nos va a ir mejor en la vida que si no tenemos acceso a nutrientes, si no tenemos una estimulación adecuada, si padecemos pobreza. Bueno, este ambiente, cuando no es el mejor, el más saludable, altera la estructura y la función de los órganos. Y acá empieza el problema de la prematurez. En el desarrollo de cualquier mamífero, de cualquier especie, y no somos más que eso finalmente, aunque tenemos algunas diferencias como un cerebro mucho más grande y que no se desarrolla durante la gestación, sino que termina mucho más allá, lo que nos da un plus en términos de inteligencia, pero también una posibilidad de riesgos por enfrentarnos a problemas. Entonces, lo que viene de la madre y el padre, obviamente lo que pasó en el embarazo y las complicaciones de la placenta, lo que nos pasa durante la internación en la terapia intensiva, como ser estrés oxidativo, inflamación, sepsis, etcétera, etcétera, el propio nacimiento y las complicaciones de la prematurez, cosas que pueden pasar en las unidades de terapia intensiva, nosotros sabemos que hay muchas cuestiones que pueden pasar, y también lo que pasa después del alto. Alguna de estas cosas las vamos a tomar en más profundidad. Si hablamos de factores maternos y paternos, y fíjense que ahora hablamos de factores paternos y los estamos equiparando cada vez más con los factores maternos. Antes, si la madre es tal cosa, si la madre tal otra. Ahora sabemos que el padre también influye en lo que va a pasar en la vida de esta población y lo que va a pasar en las próximas generaciones. Y doy un ejemplo. Un chico nace con una restricción del crecimiento intrauterino y tiene una restricción del crecimiento extrauterino y nació prematuro. Las células germinales de este varón se ven expuestas a todo un medio ambiente adverso, prematurez, restricción, etcétera, etcétera, van a padecer los mismos procesos de modificación epigenética que cualquier otra célula del organismo y van a transmitir esto a su hijo, o sea, los efectos transgeneracionales que tanto se habla. Entonces, obesidad y desnutrición paterna, también materna, obesidad materna, también. La obesidad también es un síndrome inflamatorio fetal y expone al feto a un medio ambiente adverso que tiene consecuencias a lo largo del curso de la vida. O sea que la malnutrición, por poco o por mucho, afecta el desarrollo a larguísimo plazo. Otro tema que cada vez preocupa más son los tratamientos de reproducción asistidas. Aumentan el riesgo de prematurez, aumentan el riesgo de bajo peso y aumentan el riesgo de enfermedad cardiometabólica postnatal. Y acá cabe una pregunta que es ¿cuántos de las parejas o de las personas que deciden acudir para tratamientos de reproducción asistida son informadas del riesgo que va a tener el producto de esa concepción? No digo no para no hacerla, pero sino para evaluar y poder decidir con la mejor información posible. O sea, no es gratuito. Bueno, la placenta también. Fíjense, acá sí siguen cada uno de los colores, que por ejemplo la contaminación
del aire, uno de los grandes problemas de nuestro momento, que es la contaminación ambiental, fundamentalmente por metales pesados. Causa prematurez, causa bajo peso al nacer. Las exposiciones químicas, y ahí están también los gases que producen el efecto invernadero, pero también las sustancias químicas a las que son expuestas poblaciones sobre las que se realizan humigaciones, también son afectadas en el crecimiento fetal, en el neurodesarrollo. Bueno, metales y metaloides, todos los que conocemos también, y todos los eventos psicosociales que también hace un medio adverso. Y entonces la patología placentaria produce prematurez, bajo peso al nacer, alteraciones del neurodesarrollo, trastorno del espectro autista y obesidad. Bueno, esto es lo que liga la exposición a patología placentaria y la salud durante el nacimiento, pero también durante la primera infancia y el curso de vida. Entonces, nuestros prematuros tienen riesgo de tener problemas respiratorios, obviamente la displasia y la dificultad respiratoria cuando nacen, pero hospitalizaciones durante la infancia, enfermedades infecciosas, bronquiolitis, problemas cardiovasculares, hay hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, enfermedad cardíaca isquémica, mala tolerancia alimentaria, síndrome de intestino corto, obviamente si han tenido una NEC, riesgo de resistencia a la insulina y diabetes, después comentaremos brevemente un trabajo que hicimos en Sardá y publicamos el año pasado, riesgo de síndrome metabólico, problemas renales, insuficiencia renal crónica, y después vamos a explicar por qué, obviamente restricción del crecimiento y falla para crecer, problemas cognitivos, de vuelta digo que son los más conocidos, los recién nacidos prematuros cuando se compara con los recién nacidos de término tienen afectada todas las áreas de la cognición. Y problemas de salud mental, ya hablamos del trastorno del espectro autista, mucho más frecuente en esta población. ¿Se me escucha bien, Norma? Bueno. Sí, Doc. Gracias. Sí, se escucha perfecto. Si bien la prematurez existe, acuérdense que 15 millones de niños nacen antes del término de la gestación en el mundo, y si encima contamos los de restricción del crecimiento no prematuros, la población es enorme, estamos ante un enorme problema de salud pública. Hay estrategias que nos permiten modular los posibles resultados adversos asociados con la prematurez. Por ejemplo, prevenir las complicaciones del embarazo, el embarazo adolescente, la detección y manejo adecuado de la coriomionitis, de la hipertensión durante el embarazo, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros podemos seguir adecuadamente a este paciente para garantizar que crezca adecuadamente. La nutrición y la nefrología perinatal son mis núcleos, así que le voy a dedicar más tiempo a eso que a otros. Entonces, tener un enfoque nutricional individualizado durante la alimentación. Obviamente, usar la leche humana. Quizás la mejor estrategia de prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles es la nutrición y la actividad física adecuada. Y en el periodo del que estamos hablando, nutrición es leche humana. Muy bien. Y entonces, si vamos a utilizar estas medidas de prevención, vamos a evitar las alteraciones cuantitativas de la estructura del riñón, las alteraciones del corazón, vamos a prevenir el deterioro del desarrollo vascular, vamos a promover una composición corporal adecuada y vamos a disminuir el riesgo de retraso neuromadurativo. Bien, ahora cuando hablamos de prematurez y efectos a largo plazo, no estamos hablando solo del prematuro extremo, la línea violeta acá arriba, 22-27 semanas, que tienen un riesgo altísimo durante toda la vida. Fíjense que esto está analizado hasta los 43 años. Yo estuve tratando de buscar biblio estos días de ya si había datos posteriores y los que encontré no me parecieron muy consistentes. Los de 28 a 33 tienen un riesgo alto. Fíjense, sobre todo hasta los 20 primeros años, después va bajando, pero sigue siendo 2 veces mayor que el recién nacido de término sano, de peso adecuado. Pero, el prematuro de 34 a 36 semanas tiene también un altísimo riesgo de morirse durante los 10 primeros años de vida y mantiene ese riesgo
más allá probablemente de los 43 años que es este análisis. Ahora, si analizamos también a los recién nacidos de término temprano, aquellos pero que para la Organización Mundial de la Salud son de término 37-38 semanas, y los comparamos con 49-41 semanas, vemos que también tienen un riesgo aumentado de morirse por cualquier causa en la infancia, en la juventud y en la adultez temprana. Entonces, la prematurez y ser un término temprano aumenta el riesgo de morir de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, si empezamos a pensar cuál puede ser la primera e importante medida de prevención de este daño, bueno, es sin lugar a duda la regionalización de la atención neonatal. Ya sabemos que la regionalización disminuye la morbimortalidad. Ahora, la disminuye si los servicios del tercer nivel son de calidad, son eficaces, son seguros, están integrados en las personas y sus familias, son oportunos, o sea que cuando lo necesito están, son equitativos, prestan servicios a la población en su totalidad, están integrados en redes y son eficientes. Si esos niveles 3B cumplen con estas características, disminuyen la mortalidad y la morbilidad. O sea que no es el número, sino la calidad. Entonces, obviamente, todos los que están interesados en esta problemática, desde los que toman decisiones a nivel político, los que las ejecutan a nivel provincial, municipal o nacional, los que dirigen los servicios y los que trabajan, todos, médicos, enfermeras, kinesiólogos, personal administrativo, personal de limpieza, todos, tienen que estar interesados en que esto mejore. ¿Podemos hacer la primera pregunta? Bueno, yo espero las respuestas. Le pido que contestan, son anónimos, nadie sabe lo que cada uno contesta. Bueno, entonces, ya vimos que el déficit del crecimiento y la desnutrición es una causa importante de restricción del crecimiento. Fíjense que si sacamos el 15% que egresan con una restricción leve, el 75% de los pacientes egresan de las unidades de cuidados intensivos con restricción del crecimiento extrauterino, con falla de crecimiento postnatal. Las unidades tendrían que analizar sus cifras, ver qué pasa y ver cuáles estrategias pueden implementar para los que estamos acá, podamos llegar acá. Les agradezco a todos que hayan contestado. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a la que sigue. ¿Cómo definimos crecimiento postnatal inadecuado? Lo podemos definir en forma transversal, un percentilo dado en un momento dado. Tienes un niño que está en el tercer o en el 10º percentilo o una puntuación Z de crecimiento menor a la esperada. Esto no nos habla de lo que le pasó al paciente durante un periodo de tiempo, que es en realidad lo que más se relaciona con un riesgo. Entonces, si nosotros evaluamos velocidad de crecimiento o evaluamos las mediciones seriadas y cómo se van modificando en el tiempo del peso, la talla o el perímetro cefálico, en un tiempo desde el nacimiento hasta los 28 días, desde el nacimiento hasta las 36, 40 semanas, el alta, podemos resolver y decidir. Lo ideal sería que todos en todas las unidades usemos lo mismo, una evaluación longitudinal en el mismo punto, midamos los chicos igual y trabajemos igual. Es enorme el trabajo que ha hecho en su momento la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia cuando trabaja para que se implementen las curvas Intergrowth en todo el país, educando gente en cómo medir, cómo analizar. O sea, fue un valioso, valioso trabajo donde estuvieron involucrados Ricardo Nieto, la doctora Sotoconti y el doctor Avellá en sus inicios y con resultados excelentes. Con lo cual todos podemos compararnos con todas las unidades y con el total de los recién nacidos. Entonces, evaluación longitudinal,
de peso, de talla y de perímetro cefálico. Caída de la velocidad de crecimiento es lo que nosotros queremos evaluar. Entonces, si hay restricción de crecimiento, va a haber síndrome metabólico de diabetes tipo 2 que va a estar relacionado con la alteración del endotelio microvascular. Va a haber alteraciones de los miocardiocitos, son diferentes, son distintos, se contraen menos, son mucho más escasos, el corazón tiene mucho más tejido intersticial. Bueno, la proliferación de los cardiomiocitos va a estar alterada, los pulmones inmaduros, la hiperoxia, los radicales libres de oxígeno, que van a también impactar sobre los miocitos en diferenciación, pero obviamente displasia, hiperreactividad bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que junto con la hipertensión, producto de la disfunción endotelial y microvascular, va a llevar al individuo en edades tempranas de la vida a una falla cardíaca. O sea que ese corazón, ese riñón, ese páncreas y ese árbol vascular es diferente, ya sea menos elástico, más angosto, más finito, menor número de nefronas, alteraciones funcionales y estructurales del corazón, menor masa, menor diámetro diastólico del ventrículo izquierdo y del derecho, alteraciones de la contractibilidad que va a llevar a la disfunción de cualquiera de los dos ventrículos. Bueno, entonces podemos empezar a pensar diferente. Esto es un cuadro de la doctora Fenton, con autorización de ella, que dice que debemos dejar de pensar la desnutrición como simplemente un pobre crecimiento porque le dimos poco de comer y tratar de entender los determinantes genéticos, sociales, los factores prenatales, obviamente la inadecuada nutrición, el estrés en la NICU. Un paciente con estrés es un paciente que crece menos. Todo el mundo sabe la fisiopatología del estrés, lo que implica en aumento del gasto calórico, el mayor consumo energético, obviamente peor crecimiento. Y obviamente la morbilidad, que es reducible si trabajamos mejor en nuestras unidades. Bueno, sin embargo, y esto es un informe de la doctora Norma Aspres, que fue jefa de la unidad de consultorios externos del Hospital Sardá, y que durante muchos años registró una cantidad de chicos, fíjense la cantidad que son, miles de chicos. ¿Qué pasaba? Entre diferentes quinquenios ella describió que el aumento del peso al nacer era la norma, que esto era producto de una mejor calidad de atención, que incluía lo nutricional, pero lo respiratorio, lo metabólico, la prevención del estrés, mediante estrategias de los chicos acompañados por sus padres, maternidades centradas en la familia, contacto piel a piel. Esto era para el peso, para la talla, que es un mejor indicador de crecimiento, porque por acá podría haber alguna confusión con el tema de aumento de la masa grasa y no sería un crecimiento genuino. Pero en la talla no hay lola. Y en el perímetro cefálico tampoco. 1.1 centímetro más de crecimiento del perímetro cefálico es enorme. Y sabemos que el crecimiento del perímetro cefálico se correlaciona con el aumento del cerebro, del sistema nervioso central. Y esto hay correlaciones en realidad entre la antropometría y la resonancia magnética y otras. Bueno, recomendaciones, no se asusten. Recomendaciones de nutrientes enterales para bebé prematuro. Yo hablo de enteral, este es el comité de lactancia. Obviamente doy por descontado alimentación parenteral con las últimas recomendaciones, empezando con la cantidad de proteínas, azúcares y grasas con los que hay que empezar, con una relación calcio-fósforo de 1 o menor y con un alto aporte de fósforo para evitar el síndrome de realimentación. Entonces, están las recomendaciones y entonces cada unidad tendría que, yo propongo, tener un pase nutricional donde debe estar incluido obviamente las nutricionistas, discutir el crecimiento, pero también discutir cómo se implementan las recomendaciones nutricionales. No son guías de práctica clínica, son recomendaciones de expertos. La segunda, por favor. Yo agradezco mucho la buena voluntad de todos en contestar.
Bueno, fíjense que la mayoría de las unidades siguen usando la evaluación transversal del crecimiento para diagnosticar restricción de crecimiento. Ahora, si yo tengo un paciente, es una pregunta, que nació en el percentilo 3 y egresa en el percentilo 10. En realidad tuvo cierta recuperación del crecimiento postnatal, pero yo cuando lo informo como desnutrido. Pero aparte, con esta definición, la transversal, no tomo en cuenta ni lo que pasó in utero, ni lo que pasó durante todo el tiempo de la estadía en la unidad. Yo creo que esto merece que las unidades puedan pensar. A ver cómo cierro esto. Ay, ay, ay. Un minuto. Ahí está. ¿Usted me lo puede cerrar? No, lo tengo que cerrar yo. Ya lo voy a lograr. Ahí está, perfecto. Perfecto por alguien que me ayudó. Entonces, la estrategia es leche de la propia madre como primera opción. Leche donada. Sabemos que el crecimiento es más lento. Ese es el efecto paradojal de la leche humana, pero obviamente debe estar fortificada. Y por otro lado, en muchas unidades todavía siguen limitando a 160, 170 mililitros por kilo la cantidad de aporte de leche en pacientes estables. Todavía siguen haciendo fortificación estándar, o sea, poniendo X cantidad de sobrecitos a todos los chicos. No hacen fortificación individualizada, midiendo el boom, y de acuerdo a los valores de boom, indicar la cantidad de fortificadores, ni tampoco aumentan a 180, 190, 200 en los pacientes que lo toleran, con lo cual muchos ni siquiera necesitarían fortificadores. Obviamente, hay bancos de leche humano en este país, pero todavía no hay un acceso universal a leche donada en los neonatos en nuestro país. Ese es otro tema de salud pública que debería ser solucionado. Bien, ahora, la leche humana disminuye las morbilidades en el recién nacido. Obviamente no tenemos estudios de casos y controles porque sería absolutamente antiético no darle leche humana a los chicos, pero como la población es tan grande, tenemos buena información. La próxima, por favor. Bueno, eh, hay normas nacionales, fueron establecidas por el Ministerio de la Salud de la Nación, existen, van a ser revisadas este año. Están las normas de ESGAM del 2022, que son excelentes, están publicadas en español, pero entonces no se, ese 64% es muy simple, es imprimirlas, buscarlas. Si tienen internet en las unidades, están disponibles, etcétera, etcétera. Es importante normatizar la atención nutricional, el soporte nutricional, para poder entender en los pacientes que no crecen cuáles son los motivos. Bueno, entonces fíjense que la leche humana fresca tiene mayor cantidad de energía que la de banco, tiene mayor cantidad de proteínas, de carbohidratos y de grasas. Y obviamente es leche humana de mamá de prematuro, que es diferente que la leche humana de término de un chico de 4 o 5 meses. Bueno, muy bien. Entonces, la prioridad es leche humana fresca. Hay estrategias que se pueden implementar, las charlamos en la discusión, para que los chicos se alimenten con leche humana fresca. Bueno, las comorbilidades neonatales nos las enfrentamos todos en nuestras unidades y son prevenibles con la administración de leche humana fresca de la propia madre y en algunos casos también de leche humana donada. Por ejemplo, para el tema de la NEC, la enterocolitis necrotizante, es tan efectiva la leche donada como la leche de la propia madre. Quizás porque los oligomonosacáridos no se arruinan con la pasteurización y son importantes en evitar la adhesividad de bacterias patógenas, etcétera, etcétera, traslocación en el intestino. Ahora, para sepsis, la cosa no es tan igual. Para sepsis, perdón,
el impacto de la leche humana de la propia madre sin pasteurizar es mucho mayor en la prevención de sepsis en las unidades que la leche humana de banco. Para displasia broncopulmonar también, cada 10%, acá están ya los van a ver, los 10 porcentajes de protección y de reducción del riesgo, también para el neurodesarrollo. O sea que las morbilidades más frecuentes se protegen con leche humana fresca, si esta no hay de banco, pero es mucho mejor la fresca, y tenemos que garantizar el acceso a la misma, pero tenemos que trabajar para que los chicos egresen alimentados con leche humana de su propia madre. Este trabajo que hizo el doctor Nieto en Sardá, se determinó que un volumen de ingesto mayor a 49 mililitros en la primera semana de vida fue el punto de corte asociada a una reducción significativa en la incidencia de sepsis tardía. Entonces, una práctica de bajo costo, efectiva, que aparte tiene muchas otras virtudes más allá de disminuir la sepsis. Pero entonces, sepsis, leche humana fresca. Y sepsis significa estrés oxidativo y estrés y aumento de los radicales libres de oxígeno. Y implica displasia, e implica desnutrición, e implica alteraciones del neurodesarrollo. Entonces, si queremos prevenir las alteraciones del neurodesarrollo, queremos prevenir la displasia, tenemos que prevenir la sepsis y tenemos que utilizar leche humana fresca de la propia madre. Bueno, la malnutrición contribuye a un neurodesarrollo subóptimo. Tenemos que propender que nuestros pacientes egresen de las unidades sin restricción del crecimiento. Sabemos que las pérdidas superiores a 2 puntuaciones Z durante la internación, evaluación longitudinal, presenta alteraciones del neurodesarrollo. Este es otro trabajo que hicimos en Sardá, donde vimos, y lo que tiene este trabajo, que hasta en el momento que lo hicimos era único, no había en la literatura, que estos alumnos no habían recibido nada de fórmulas. Eran pacientes alimentados exclusivamente con leche humana, de su propia madre o de su propia madre y de banco o de banco. Y había una relación dosis-respuesta en la incidencia de displasia broncopulmonar en los pacientes que eran alimentados mayormente, un volumen mayor al percentilo 50 en el total de leche humana ingerida a los 28 días de vida. Que se hizo en el año 2016, da los mismos resultados que el año pasado publicaron, y los valores son muy parecidos en cuanto en pacientes que presentaron displasia y no displasia, alimentados preponderantemente con leche humana o con leche humana con algo de leche dunada y algo de fórmula, cosa que nuestros pacientes no habían recibido. Los pacientes con leche de su propia madre tenían un riesgo menor de displasia, o sea que nuestras informaciones no eran tan descabelladas. Otro problema importante en las unidades de cuidados intensivos neonatales es la hipoxemia intermitente. Episodios significativos, frecuentes o desapercibidos de hipoxemia que aumenta el riesgo de asma, de displasia broncopulmonar, de hemorragia, de trastornos cognitivos y del lenguaje y de trastorno motor y obviamente retinopatía de prematuros. Esas hipoxemias que nosotros consideramos, bueno, son frecuentes en el prematuro, ¿qué le vamos a hacer? Tiene un impacto sobre la salud a largo plazo importante. Muy bien. Y obviamente estos chicos que tenían hipoxemia intermitente también tenían un riesgo de hipertensión arterial pulmonar tardía, o sea, una angiogénesis pulmonar anormal, con displasias broncopulmonares más graves y un aumento del riesgo de hipertensión por cada punto de la gravedad de la displasia y 3,5 mayor veces, un riesgo 3,5 veces mayor de hipertensión pulmonar en etapas posteriores de la vida. Bueno, obviamente hablamos de las complicaciones estructurales y funcionales del corazón. Ay, ¿qué pasó acá? Perdón. Bueno. Ay. Esperen que no sé por qué no estoy pudiendo ver ¿ven la pantalla? ¿Hola? Sí, vemos la Perfecto. pantalla, se Un ve minuto. bien. Voy a pedir que no me llamen. Muy bien. Entonces,
En los primeros momentos en la infancia hay una enfermedad subclínica, hay una adaptación a la exposición temprana, logró adaptarse, tiene una suficiencia cardíaca, si bien si lo estudio más intensamente tiene alteraciones de la contractilidad, de la presión arterial sistémica, tiene un riesgo de hipertensión pulmonar, así tiene una respuesta alterada al frío, al calor, a la hipoxia. Obviamente hay menos microvasos, la angiogénesis pulmonar también está alterada, los adrenorreceptores son un desastre. Luego de esta etapa subclínica donde hay cosas pero que no tienen gran impacto, en la infancia y en la adolescencia ya hay aumento de la masa del ventrículo izquierdo, alteraciones del diámetro aórtico, menor contractilidad, mayor presión arterial, menor capacidad de recuperación después del ejercicio. Y después en la adultez hay una mala adaptación fisiológica que va a terminar con una insuficiencia cardíaca. Este es el riesgo de la prematurez. La disfunción a lo largo de la vida es cada vez menor y la insuficiencia estructural cada vez mayor. O sea, poquita en los niños, mucha en la adolescencia y muchísima en el adulto joven, y a la inversa con lo que es alteración de la función. Bueno, la leche humana y NEC, no voy a hablar mucho porque todos sabemos, obviamente, y este es el trabajo clásico que lo compara con fórmula, y la fórmula no solamente NEC, sino también todos los signos indirectos de alteración, vómito, hematemesis, residuo, constipación, sangrado, todo, lo que quieran, como en botica. Vamos a ver esta pregunta. Bueno, fíjense que el 53% de los recién nacidos prematuros en este país no acceden a leche humana de banco. Y ya vimos y sabemos todos el riesgo que tiene para la salud ingerir fórmulas artificiales. Muy bien. Hay otra, creo, ¿no? No, es la misma. Muy bien. Bueno, por cada aumento de un día en la exposición de antibióticos, aumenta el riesgo de no. O sea, si nosotros no suspendemos los antibióticos cuando los tenemos que suspender, estamos aumentando el riesgo de alteración de la microbiota intestinal y eso sabemos que se correlaciona con aumento mayor del riesgo de enterocolitis necrotizante. Creo que acá había otra pregunta. ¿Podríamos hacerlo aunque no esté en blanco? Bueno, cuando tengamos los... Bueno, fíjense que en pacientes con sospecha de sepsis con hemocultivo negativo, en la mitad suspende los antibióticos a las 48 horas, pero hay otro 50% que no. Y esto aumenta el riesgo de enterocolitis necrotizante, de alteración de la microbiota, de intolerancia digestiva, etcétera, etcétera. Obviamente, esta conducta debería revisarse para llegar a 48 horas o menos con hemocultivo negativo, estamos hablando. Obviamente que puede haber un paciente con meningitis, un paciente con absceso, etcétera, lo estamos sacándolos de eso. Pero hay muchos pacientes que por no suspender adecuadamente, muchas veces por miedo, estamos promoviendo que aumente el riesgo de sepsis. Muchos dirán, ¿por qué estamos hablando de infección si estamos hablando de NEC? Por esto. ¿Por qué estamos hablando de sospecha de sepsis? Por esto. Entonces, todo esto espero que le permita discutir las prácticas habituales en sus unidades y
ver si hay que mantenerlas o si no. Yo no digo que tengan que cambiar nada. Yo creo que nadie tiene que cambiar las prácticas por una clase, porque si no, 3 veces por semana cambiarían todo. Pero por lo menos sentarse en Ateneo, en el pase de sala, evaluar y pensar si hay que modificar conductas o no. Bueno, pasada la NEC, vamos al riñón. El riñón termina su crecimiento, su maduración aproximadamente en las 36 semanas. Después de un nacimiento prematuro, ese riñón, que tiene menos cantidad de nefronas, pero también túbulos más cortos, que también tiene una mácula densa menos densa, va a continuar con su maduración, pero va a terminar su crecimiento con una menor cantidad de unidades funcionales. Cuando uno tiene menos unidades funcionales para hacer el mismo trabajo, tiene que obligar a esas unidades funcionales a trabajar más. En el caso del riñón, a hiperfiltrar. Esto a lo largo de la vida va a producir un agotamiento y va a aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica e incluso de falla renal en recién nacidos de bajo y muy bajo peso, prematuros o con restricción de crecimiento. El otro tema es la alta frecuencia de, como vimos en los gráficos anteriores, de hipertensión arterial. Yo me gustaría saber, después lo vemos, cómo es la evaluación de la hipertensión arterial en las unidades después de la fase aguda, pero también en los programas de seguimiento. Entonces, cuando hay menos sangre porque hay una insuficiencia placentaria, cuando hay menor entrega de proteínas y de oxígeno en la vida fetal, cuando hay restricción del crecimiento, va a haber una menor cantidad de nefronas. Esa menor cantidad de nefronas que va a producir cambios morfológicos va a producir un bajo peso al nacer, que también va a disminuir la cantidad de nefronas, y encima amicacina, acidosis metabólica ligada a la nutrición parenteral, otras drogas nefrotóxicas, hipoxia, etcétera, etcétera, va a llevar a ese riñón a un fallo progresivo de la función renal. No solo eso, sino que también, y por otras vías, hay un mayor riesgo de tumor de Wilms en estos pacientes. Y si la madre de este chico con prematurez o bajo peso estuvo asociada a la fumigación con pesticidas, este riesgo es muchísimo mayor. Ahora, lo interesante para el tumor es que es un riesgo en forma de U, donde el alto peso y el bajo peso o el parto prematuro tienen un riesgo aumentado. Mayor el parto prematuro que el alto peso, pero ambos lo tienen. Y entonces pensemos, no, ¿qué está pasando en las poblaciones urbanas linderas a los campos de cultivo que son fumigados y el riesgo de tumor y de prematurez en esta población? Bueno, ¿por qué el riñón no crece? Primero porque nace algo de tiempo y no es lo mismo crecer en útero, en un ambiente confortable, con un aporte de todos los nutrientes por vía placentaria, permanentemente, etcétera, que nacer, tener una parenteral incompleta, tener intolerancia digestiva, sepsis, displasia, etcétera, etcétera. Entonces, prematurez, restricción, falta de nutrientes, diabetes materna, infección, corticoides. Ya vimos que aumentaba la tasa de filtración glomerular y, por un lado, aumenta la tasa de filtración, pero otro puede aumentar la presión microvascular renal para asegurar una natriuresis adecuada. Esto puede seguir progresando a una hipertensión glomerular, a un agrandamiento glomerular y tubular, una hipertrofia renal y una lesión renal. Ya vimos esto recién. Ahora, si se es prematuro y con una restricción del crecimiento, un desnutrido fetal, una restricción intrauterina del crecimiento, el riesgo aumenta. Pero también aumenta cuando hay una restricción del crecimiento extrauterino. La desnutrición prenatal o postnatal aumenta, disminuye la tasa de filtración glomerular a mediano plazo. En cambio, un prematuro de la misma edad gestacional normotrófico tiene una mayor tasa de filtración glomerular medido por el clearance de inulina. O sea que ojo con la restricción prenatal y posterior y el efecto sobre el riñón. Y nuevamente, el riesgo de enfermedad renal es de los prematuros muy pequeños, fíjense hasta los 20 años el riesgo que tienen, después se van aproximando
Fíjense el prematuro de 34 a 36 semanas, el riesgo que tiene, pero también el pretérmino temprano. Y obviamente el recién nacido de término sano de peso adecuado, no. Entonces, todas estas poblaciones tienen que ser cuidadas y entrar en un programa de seguimiento. Los clínicos tienen que preguntar con qué peso naciste. ¿Qué clínico nos ha preguntado alguna vez con qué peso nacimos? Bueno, la próxima, por favor, pregunta. Bueno, fíjense, la hipertensión arterial es muy frecuente en esta población. Y los pacientes muchas veces, después que pasó el periodo agudo de la enfermedad, no le tomaron más la tensión arterial y durante el seguimiento tampoco. Más de la mitad de los pacientes no tienen un monitoreo adecuado de la tensión arterial cuando son pacientes de riesgo para tener hipertensión arterial y fallo renal. Yo pregunté por esto, pues todo el paquete. Y muchos son incluidos en programas de seguimiento. Los programas de seguimiento nos cansamos de discutir el neurodesarrollo y todas estas cosas que hemos visto las olvidamos. Los clínicos de adultos y los gerontólogos, peor todavía. Entonces, es necesario tomar la tensión arterial de los pacientes, de toda la población pediátrica, ojo, pero más de estos chicos. Bueno, muy bien. Este es otro trabajo que nosotros hicimos en Sarda y quisimos evaluar si la hipertensión arterial en el adolescente joven, 11 años, se asociaba con los déficits calóricos y proteicos durante el periodo neonatal. El déficit calórico y proteico no era teórico, era real porque nosotros medíamos toda la cantidad de líquidos que le pasábamos y conocíamos la composición de la leche, de la que teníamos posibilidad de medir y de la cantidad de las proteínas, etcétera, etcétera. Y cuando una bolsa terminaba, veíamos cuál era la cantidad que quedaba y entonces hacíamos una regla de 3, etcétera, etcétera. Y vimos que los déficits de proteínas se relacionan con una presión arterial sistólica aumentada y los déficits de calorías con una presión diastólica. O sea que, según cuál fuera el déficit, el impacto no era el mismo. Bueno, no sabíamos por qué, durante mucho tiempo no supimos por qué y ahora están apareciendo artículos que lo están explicando todavía un poco rudimentariamente. Esto lo vimos recién, es el trabajo famoso de Ordóñez que mide la masa del ventrículo izquierdo más grande en mayor masa, o sea, menor volumen ventricular, cuando más prematuro, más masa. Hay toda una remodelación cardíaca. Yo creo que todos los cardiólogos que están en las unidades de cuidados intensivos tendrían que evaluar, no el ductus, no la fracción, la morfología del corazón. Porque a veces dicen, uy, tiene una hipertrofia, pero no sé por qué ya le va a desaparecer. No, probablemente, no sé. Y la morfología, estos son corazones redondos, tienen otra forma, otra función, y son obviamente peores cuando más prematuro, más desnutrido es el paciente. Entonces, las manifestaciones precoces. Los pacientes tienen que egresar de las unidades con una evaluación del tamaño renal. O sea, el pediatra que lo va a recibir el seguimiento tiene que saber, ese paciente tiene un riñón chico, tiene un corazón diferente. Esto tiene mayor riesgo de incidentes vasculares, de hipertensión y también, una vez más, no lo puse porque era reiterativo, el prematuro tardío y el recién nacido de término temprano. Obviamente son chicos que tienen, adolescentes que tienen menos recuperación de la frecuencia cardíaca después del ejercicio y son adultos con episodios cardiovasculares alrededor de los 40 años. Y una vez más, déjenme tomar un traguito y descansen de mí un minuto. La leche humana es un mecanismo
espectacular para reducir el riesgo cardiovascular, porque promueve la angiogénesis, porque reduce la presión arterial, porque produce maduración de los cardiomiocitos, porque regula la inflamación, obviamente todo lo que sea infección con la lactoferrina, porque tiene células madre que se van teóricamente poder diferenciar en muchas células, incluidos los miocardiocitos, y porque tienen los oligos monosacáridos que modulan la respuesta inmune mediada por el óxido nítrico, produciendo vasodilatación. Muy simple, olvidémonos de todo, factor de crecimiento del endotelio vascular, adiponectina, inmunoglobulinas, lactoferrina, todo lo que ustedes saben muchísimo más que yo, pero leche humana mejora el pronóstico a largo plazo de esta población. Disminuye el riesgo de padecer trastornos cardíacos. Bueno, esto ya lo vimos. Ahora, la leche humana no solo es buena a largo plazo para el niño, prematuro, desnutrido de términos, sino para la salud a largo plazo de la madre. Las mujeres que amamantan, que han tenido un parto prematuro que de por sí implica un mayor riesgo de eventos cardiovasculares tardíos para la madre, tienen mejor salud cardiometabólica y tienen menor hipertensión arterial cuando consumieron leche humana. La pasé rápida porque no es muy clara. Otro tema viejo es que el catch-up, la rápida ganancia de peso, en realidad que tendríamos que evaluar bien qué crecimiento compensador queremos y en qué tiempo. Nosotros no queremos que un chico prematuro con restricción de crecimiento, un prematuro que se desnutrió, en 2 meses aumente de peso. Es pura grasa, eso es aumentar el riesgo de enfermedad metabólica, cardiovascular, hipertensión, diabetes. No, nosotros queremos un catch-up lento, sostenido, no muy precoz, pero sí en los primeros 2 años de vida. Porque si no, esa rápida ganancia de peso implica acumulación de tejido adiposo, sensibilidad a la insulina disminuida, una dislipidemia, incremento de la tensión arterial y obviamente riesgo de enfermedad cardiovascular y metabólica. Muy bien. En cambio, la ganancia adecuada de peso, el crecimiento adecuado, que ya lo definimos al principio, no incrementa el riesgo de enfermedad metabólica. Nosotros publicamos el año pasado un trabajo sobre marcadores de síndrome metabólico en prematuros de muy bajo peso durante la adolescencia temprana, con una beca de la Academia Nacional de Medicina. Queríamos investigar los patrones de crecimiento y asociar si ese sobrepeso u obesidad tenía relación con síndrome metabólico. Que evaluamos la relación entre el aumento de un desvío estándar en el peso al término, a las 40 semanas y a los 2 años. Y evaluamos la asociación entre los criterios de Koch y el sobrepeso-obesidad según el índice de masa corporal. Estuvo aprobado por el Comité de Ética, se firmó consentimiento informado. No había diferencias en cuanto a los niveles sociales que podrían influir por dieta o por lo que fuera en lo que pasaba a los 11 años, estaban en los mismos niveles de evaluación de riesgo social. A los 11 años, el 41% de los pacientes tenían sobrepeso u obesidad. 30 sobrepeso, 23 obesos. Bueno, con la epidemia de obesidad no difiere demasiado de lo que pasa en la población general, pero wow. El incremento de un desvío estándar entre las 40 semanas y los 2 años se asoció con valores más altos de insulina y mayor resistencia a la insulina a los 11 años. El catch-up de peso a los 2 años se asoció con un valor de HDL mayor que en los que no habían tenido este catch-up exagerado de peso. Los pacientes con baja talla también tenían problemas. Bueno, tenían mayor insulina, mayor resistencia a la insulina a las 40 semanas y a los 2 años según el incremento de peso, que es lo que ya comentamos. Entonces, el problema de la nutrición de los recién nacidos no termina a los 28 días, no termina con el egreso, no termina a los 6 años, no termina en la adolescencia y no termina. O sea que alimentación saludable, evitar sobrepeso y obesidad,
evitar vida sedentaria y actividad física adecuada, que no existe en ningún colegio, ni en los más chetos ni en los menos chetos, es una necesidad imperiosa para toda la población, pero mucho más para nuestros recién nacidos prematuros o de término. Ese es otro tema que los programas de seguimiento tendrían que tomar con más seriedad. Bueno, creo que hay otra pregunta. Muy bien. O sea que hay una preocupación en nuestras unidades por evaluar el crecimiento posterior y esto es muy bueno. La próxima, por favor. Ah, no. Bueno, como vimos, el catch-up implica un riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta. Entonces, ojo con el catch-up, ojo con el qué lindo, qué sanito, qué gordito. El aumento acelerado es un factor de riesgo crítico para la obesidad, hoy no cabe ninguna duda, tenemos que evitarlo. Pero fíjense, ¿qué pasa entre los 18 y los 45 años en ex prematuros comparados con recién nacidos de término? Con hipertensión, mayor riesgo, diabetes tipo 2, dislipidemia, enfermedad cardíaca isquémica, falla cardíaca, enfermedad renal crónica, apneas del sueño y toda causa de mortalidad. Tienen un riesgo mayor de todas y de cada una de las morbilidades de padecer enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, podríamos pensar, bueno, después. Bueno, esto más o menos está explicando los mecanismos fisiopatológicos de la obesidad, de la diabetes tipo 2, de la enfermedad cardiovascular, pero como ustedes van a tener la clase, los ven. Bueno, entonces obviamente repensar el concepto de crecimiento compensador después de la restricción de crecimiento. Entonces, un ambiente fetal subóptimo, una disfunción durante la etapa fetal, durante el nacimiento, va a alterar el eje hipotálamo hipofisario, concentración de leptina alterada, mecanismos de saciedad alterados, la búsqueda de la recompensa alterada, sobrenutrición, alteraciones del endotelio vascular, arteriosclerosis, riñones que ya vimos, enfermedad renal, menos cantidad de células beta del páncreas. El páncreas de estos chicos tiene menos cantidad de células beta y cuando hay poco y mucha demanda se agota. Y alteraciones del endotelio de la microvasculatura. Entonces, sobrenutrición, obesidad, ojo con el catch-up. Ahora, no todo es tan malo. Hemos aumentado la sobrevida de los pacientes, hemos mejorado el estado nutricional al alta, hemos disminuido la incidencia de displasia, para eso tenemos que aumentar la cantidad de chicos prematuros cuyas madres reciben maduración pulmonar, tenemos que hacer la ventilación más gentil, menos invasivo y menos dañina para proteger el pulmón, tenemos que dejar de secar a los chicos los primeros días con excesivamente bajos volúmenes de agua, debemos hacer balance nutricional, no solo de agua, sino de proteína, de grasas, de calcio, de fósforo, de sodio, de todo, y la mortalidad en todos los grupos ha disminuido, lo cual es bueno. Y ha disminuido la sobrevida sin morbilidad. Entonces, más en el grupo de los más pequeños, pero menos en los prematuros, en los términos tardíos, y obviamente, entonces, ojo con grupos que no reciben la atención y el seguimiento, que siguen teniendo las mismas morbilidades. Entonces, podemos pensar la prematurez como una enfermedad crónica, tenemos que prevenir, monitorear y tratar las secuelas. Tenemos que integrar a todas las disciplinas en el cuidado de estos pacientes y entender que el concepto de salud a lo largo del curso de la vida
no está tan claro entre nosotros, que muchas veces evaluamos que el éxito es que el paciente egrese sano y el éxito es que no se enfermen a lo largo del curso de la vida por su patología perinatal o por la exposición a morbilidades prevenibles durante la internación en nuestras unidades, que los clínicos, los cardiólogos, nefrólogos tienen que entender del riesgo del bajo peso y de la prematurez y la tienen que incorporar en la anamnesis sí o sí, y con eso vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Gracias por la atención. Excelente, Doc. Le voy a... Si no sé si usted puede... A ver, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Hay preguntas en el chat que le puedo leer como las puede buscar. Una de las preguntas dice, ¿cuál sería el término correcto? RCU, o sea, retardo en el crecimiento extrauterino, o falla del crecimiento postnatal o desnutrición postnatal. Yo creo que el mejor término es falla de crecimiento postnatal, porque como hablábamos, implica una evaluación a lo largo del tiempo de lo que sucede con el crecimiento del paciente y no en un punto. Uno es la foto y otro es la película. La restricción de crecimiento es la película. Hoy está en el percentilo 3. ¿Qué pasó antes? No lo sé. La falla de crecimiento implica una evolución en el tiempo del crecimiento. O sea que creo que es más adecuado. Otra de las preguntas hablaba si es que en las unidades suspenden los antibióticos a las 48 o 72 horas con hemos negativos. Perdón, repetímela. Si suspenden los antibióticos a las 48 horas o a las 72 horas con hemocultivo negativo. Bueno, eso háblenlo con los infectólogos de su servicio. Cuando yo estaba en la unidad se suspendía a las 48 horas. Obviamente, si el paciente está clínicamente totalmente descompensado, yo estoy hablando de la generalidad y después, justamente, como el cuidado de los recién nacidos tiene que ser individualizado en todos los aspectos de su cuidado, uno puede tomar otras conductas, pero las tiene que justificar en la historia clínica. Si a las 48 horas yo no suspendo el antibiótico, tengo que escribir por qué. Si yo no alimenté a un chico en las 2 primeras horas de vida con leche humana de banco, si no tengo y si no fórmula, tengo que justificar por qué. Si mido residuos, cosa que le aconsejo a todos que no hagan, porque lo único que aumenta es la cantidad de suspensiones de la alimentación y no se correlaciona con patología, justifiquen por qué. Entonces, la norma existe. Uno puede decidir que en un paciente en particular el abordaje es diferente. O sea, la norma aparte tiene rangos en la recomendación, no es taxativa, no es 1,3, es entre y entre. Pero cuando uno va a modificarlo, que sepa por qué. Bueno, hay otra de las preguntas que es para que pensemos, o para que, a ver qué piensa usted. ¿Por qué cree que los neonatólogos de los hospitales de Cava, excepto el Fernández, no estimulan la creación de otros bancos de leche humana y no intercambian leche con la Sardá? En realidad, hay preguntas que no tienen respuesta. En realidad, la responsabilidad de generar un banco de leche regional, porque así como regionalizamos la atención neonatal, obviamente todo lo que el recién nacido necesita tendría que estar regionalizado. El banco de leche de Sardá, y me consta, en oportunidades ofrece leche humana con instituciones del sector público y privado. En realidad, estas instituciones, me imagino que el Fernández lo hará, no lo sé, también debería aportar leche humana fresca para ser pasteurizada. Entonces, hay que trabajar en red. El banco de leche de Sardá es un modelo de lo que es buena calidad en la atención neonatal. Primero, es un banco de leche incluido en un centro de lactancia materna, en un hospital de tercer nivel, que creo que es el modelo.
la gente que trabaja en el Banco de Leche Humana está analizando el crecimiento de los pacientes en peso, en talla, en perímetro cefálico. Está analizando la composición cuando puede, no sé si el equipo para analizarlo funciona o no, la composición de la leche humana y está haciendo un protocolo que ahora lo van a informar, espero que en el Congreso de septiembre lo informen, de fortificación individualizada mediante la medición por MIRIS o por BOOM para lograr un abordaje individualizado de los pacientes. Otros servicios de la ciudad de Buenos Aires no lo conozco, no sé cómo trabaja el Fernández, me imagino que bien, siempre ha sido un muy buen servicio. ¿Y por qué no pasa lo que pasa? Probablemente porque las autoridades no hacen lo que hacen. Porque acá parecería, si yo digo, ¿por qué los servicios no intercambian leche con cerda? Y qué sé yo, ahora, hay desde el gobierno de la ciudad, se facilita absolutamente todo lo necesario para que esto exista, tiene todos los insumos necesarios, gente formada, la capacidad de trasladar la leche del hospital que la da, etcétera, etcétera. La organización el macro le corresponde al gobierno, Ministerio de Salud. Luego, las unidades tendrán que adecuarse y optimizar el trabajo, eso no me cabe duda. Después, doctor, cuando terminemos la pregunta, me gustaría conocer, Gustavo, cuál es tu respuesta a la pregunta que vos hiciste. Así que, por favor, cuando terminemos la lista de preguntas, démosle el micrófono al doctor Sager. La próxima. Había alguien que decía que en el norte argentino no hay bancos de leche humana. Esa le contesto que no es tan así. En el NOA no existen bancos de leche humana, pero en el NEA sí hay 3 bancos de leche humana. Por ahí lo que falta es en algunas regiones. En cuanto al, bueno, sí, yo, en cuanto a la... yo sabía, uno es el de Corrientes, el otro es en Entre Ríos, Chaco, ¿no? Corrientes, no, Ok. Chaco, Corrientes, Misiones tienen banco de leche humana, todos muy, el que es antiguo es el de Chaco, todo pertenece al NEA, el NOA que son Salta, Jujuy, no sé si Tucumán también, no se me prenden es lo que están Bueno, sin bancos de leche humana, y queda lejos, porque a veces ustedes desde Buenos Aires creen que estamos todos juntos y estamos muy lejos, el NEA del NOA. yo soy cordobés, pero los porteños son muy sectarios. Bueno, Ahora, cuando hablamos de leche humana y de bancos de leche, hablamos de la inequidad en el acceso de leche humana, que es lo que está marcando Norma excelentemente bien, y yo conozco cómo ha trabajado ella este tema en su unidad muchísimo. Es más, hicimos un Ateneo una vez conjunto de nutrición, donde hasta convocó a los propios pacientes para que cuenten su experiencia en el manejo de leche humana y todo, que fue excelente, y no solo de su unidad, sino también de servicios privados, o sea que muy bueno, lo que me acuerdo con mucho placer de esa. bueno. Ahora En es una cuestión de cuanto, inequidad, punto. sí, ¿Cómo es se inequidad. resuelve? No en un Ateneo y no en una charla. Bien. Bueno, hay otra pregunta. ¿Se puede considerar a la prematurez como una condición crónica y en vez de una enfermedad crónica para despatologizar las infancias? Probablemente sea mucho más adecuado plantearlo como usted lo plantea. Pero como yo tengo el vicio de todo terapista, veo la enfermedad hasta donde no la hay. Sí, Tienes razón, voy a cambiar en el futuro la forma de hablar. Tienes gracias. razón, es muy interesante, Tiene gracias. razón la doctora Karina. Sí, Bueno, absolutamente. un paciente de término, esta es otra pregunta, un paciente de término con RCIU, ¿debe hacer su catch-up a los 2 años? Y si no lo hace, ¿se lo debe estudiar allí? Bueno, esa es una pregunta para un endocrinólogo. Un paciente de término con restricción de crecimiento requiere un abordaje multidisciplinario. Yo miro esto desde la terapia intensiva. Desde ese lugar estoy hablando. Este tema está muy evaluado. La gente de Comité de Desarrollo, Crecimiento y Desarrollo lo tiene clarísimo y me parece que sería irrespetuoso que yo lo conteste. Creo que hay que estudiarlo, pero bueno, qué, cómo y cuándo, no. No lo voy a decir. No es mi tema y estaría diciendo conceptos que pueden no ser adecuados.
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, yo No, no la tengo, están todos muy agradecidos, me todos. gustaría abrirle el micrófono al doctor Sager porque me interesa su Sager, el respuesta. doctor Sager, abrile, Tania, el micrófono al Sí, doctor sí. Sager. Hola Hola, a ¿cómo todos, estás? ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo andas? Bien, bien, estoy bien. Gracias. Mira, sí, creo que eh, sería feo pensar que por compromiso con la industria lechera se sigue comprando la cantidad de leche para prematuro y no se estimula los bancos de leche o el intercambio de leche entre las instituciones. Eh, Nosotros ya cumplimos ahora en mayo 18 años del primer banco de leche de la Argentina y actualmente hay 10 y siempre tenemos muchísimas dificultades en la implementación y en el seguimiento en casi todos los bancos del país. Quizás hagamos un poquito una excepción del Banco de la provincia de Neuquén, que recién está eh, eh, por inaugurar un proyecto nuevo de banco de 200 metros cuadrados para toda la provincia de Neuquén. Y sabemos que hay un gran intercambio de leche, incluso, por supuesto, gratuita, de leche pasteurizada, aún en las clínicas privadas de Neuquén. Entonces, me resulta raro desde la provincia, desde La Plata, donde nacimos, que Cava no haya hecho más esfuerzo por tener, no sé si por tener más bancos de leche, a veces quizás no sea necesario tener muchos más, pero sí sería necesario que el de la Sardá tenga un funcionamiento con el personal en cuanto a número y recursos necesarios como para realmente intercambiar leche con todas las instituciones de Cava, ¿no? Me resulta muy penoso esto, porque uno piensa desde cualquier provincia que en Cava están los máximos jerarcas científicos de la neonatología argentina, eh, eh, sacando alguno de Salta o de algún otro lugar que son gente muy afamada, y me da lástima, me da mucha pena que incluso las clínicas privadas que se apuraron en determinado momento por ser hospital amigo, eh, no hayan hecho mayores esfuerzos por no solo por tener otros bancos de leche, sino por que la Sardá realmente tenga el apoyo necesario, el, 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 el banco de leche eh, unido, por supuesto, al centro de lactancia, como lo tiene la Sardá desde hace muchísimos años, pero que no se hayan hecho mayores esfuerzos para que Cava tenga leche humana pasteurizada a disposición de todos los recién nacidos. Sepan, y me extiendo una gotita nomás, que Brasilia tiene autoabastecimiento de leche humana. Cualquier prematuro que nace en Brasilia tiene disponible leche humana pasteurizada si no tiene leche fresca, si no tiene leche de su propia madre disponible. Entonces estamos muy atrás, aunque les hayamos ganado en fútbol, en otros temas estamos bastante mal. Así Bueno, que, bueno, eso gracias, es. gracias. Hay algunas cosas que yo dije en mi exposición, pero creo que es importante resaltar. ¿Se puede hacer una nueva pregunta, así muy rápidamente, con 3 opciones de cuál es el porcentaje de pacientes que egresan con alimentación exclusiva con leche humana en la de las unidades de terapia intensiva? Si se puede poner 20, 40, 60, 80 y preguntar, sería bárbaro, se los agradeceré. Egreso con leche humana exclusiva.
El objetivo de la nutrición neonatal es el egreso de los pacientes sanos y patológicos alimentados con leche humana exclusiva de su propia madre. Los esfuerzos de toda la comunidad que trabajamos en salud perinatal deben estar puestos ahí. Cuando la leche humana no está disponible o no es posible o la madre opta por no alimentar a su hijo, la mejor segunda opción, pero segunda opción es la leche donada. Pero los esfuerzos para mí tienen que estar puestos en ambas cosas. Entender que el banco de leche tiene un objetivo, tiene una función, que es alimentar con leche humana mientras la madre va a producir la cantidad de leche que su hijo necesita y mientras se trabaje con unidades abiertas, con residencia de madre, con acceso irrestricto, con contacto piel a piel, para aumentar la posibilidad de que esa madre alimente a su propio hijo. Ya hemos visto que para algunas morbilidades la leche humana de banco es igual de efectiva que la leche humana fresca, NEC, que en otras no, displasia, retinopatía del prematuro, porque tiene que ver más con la acción de factores de crecimiento y con proteínas moduladoras del crecimiento, y la NEC tiene más que ver con los oligomonosacáridos. Entonces, hay que trabajar en leche humana de banco. No creo que haya que llenar el país de leche humana de banco, creo que hay que regionalizar, como bien lo dijiste. Creo que tiene que haber un banco para la ciudad de Buenos Aires y por ahí algunos lugares, y con un aporte de leche fresca de las instituciones de evolución, etcétera, etcétera. Eso es función del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Los neonatólogos pueden presionar y pueden trabajar y lo deberían hacer. Entonces, me parece que eso es importante. La última revisión de Cochrane sobre leche humana, NEC y sepsis, habla de la efectividad de leche humana en NEC y habla que en sepsis tardía el efecto sería o muy bajo o nulo. Entonces, ojo, es el mejor sustrato. Tenemos que tener acceso a la leche humana de banco para todos los recién nacidos prematuros que lo requieran, pero el objetivo es la alimentación con leche humana fresca de su propia madre. La leche humana fresca también se puede conservar durante una X cantidad de tiempo en la heladera, en el freezer o al aire libre, sabemos 4 horas, 24, 48. Entonces tampoco congelemos, saquemos la leche de la madre y la congelemos para dársela al día siguiente. No es necesario y también altera las propiedades de esa leche humana. Yo comparto con vos, no sé si es presión de la industria o no, no lo niego, la industria presiona siempre. Sería interesante analizarlo, me parece que también sería un muy buen estudio donde profesionales de las ciencias sociales lo podrían hacer mucho mejores que nosotros los médicos porque tienen las herramientas, pero sí, todos tenemos que bregar para tener acceso a la leche humana de la propia madre y de banco, no me cabe duda. Creo que había un comentario de la doctora Satraño y de otras personas más, creo que la presentación de Sager trajo bastantes comentarios, lo cual es muy bueno, porque si no pensamos en el tema y no tenemos un problema, no lo vamos a solucionar nunca. Así que, Sager, gracias. Norma, ahí había otras preguntas. Ahí dice, pregunta como no, dice la Verónica Orozco trabaja en la maternidad Sardá y comparte leche y donan alotamente. Es muy importante mejorar las miradas como de los cuidados progresivos. En el auditorio. Sí, está Vanessa Val y dice yo también, ella me mata siempre que yo hago esto y lo voy a hacer una vez más. No, pero agradecemos a Vanessa Val. Val. Pedir cómo trabaja porque es excelente. Yo creo que si hay una figura a destacar en todo este tema es Vanessa Val. Es un valor soberbia persona. Ella dice, empujamos desde el Banco de Leche Humana el intercambio con las instituciones dentro de las posibilidades que tenemos. O sea, la Sardá comparte leche con... De hecho, que hay que tener el material, hay que tener los recursos, no solamente materiales, sino también humanos, que creo que es lo más difícil en este momento. Pero, y Vanessa Val colabora con todo el país, no solamente con el Buenos Aires. Y aparte, yo sé que ha dado a Al Fernández, a hospitales pediátricos y que trabaja en conexión con todo el mundo, que hace lo posible y más aún, que está horas y horas en el hospital tratando para que se trabaje. O sea, Vanessa y su equipo merecen un reconocimiento en el próximo Congreso de Lactancia. Acá hay una pregunta. Sí. ¿Qué estrategia utilizan para alimentar con leche humana fresca? A ver. Está publicado en todos lados. Primero, los hospitales deben ser hospitales amigos del niño. Tienen que promover la lactancia materna,
tienen que ponerlo contacto piel a piel y tienen que fomentar la puesta al pecho precoz, incluso en prematuros o incluso reanimar sobre el pecho de la madre serían estrategias. Y no separar al hijo de su madre y darle leche muy precozmente y promover la succión, que no es no nutritiva, porque los chicos algo extraen y tragan. Repensar el tema de la instilación, no topicación, la topicación no, la instilación de calostro, etcétera, etcétera. En realidad, trabajar como una maternidad segura y centrada en las familias, residencia de madre, acceso irrestricto, contacto piel a piel, que la madre no tenga que ir a la unidad ni el padre tenga que ir a la unidad. Y contacto piel a piel me refiero a la madre, al padre, a toda la familia, que no tenga que pedir permiso para agarrar, para tocar a su hijo y para ponerlo al pecho, disminuir el estrés, ruido, luz, etcétera, etcétera, porque eso también interfiere en la alimentación adecuada. Está todo escrito, sí. Tenemos un gran problema, dice Andrea Daus, con el consumo materno. Creo que esa es la nueva problemática que tenemos en todas las unidades. Consumo problemática de sustancias, porque en ese caso no indicamos. A ver, doctora, primero habría que ver, uno podría hacer acuerdos con la madre para que no consuma. Muchas veces yo recuerdo haberlos hecho y las madres lo han respetado. Me gustaría saber ese gran problema, qué porcentajes de madre tienen consumos problemáticos, porque en realidad si tenemos un gran problema tenemos que cuantificarlo. ¿Es el 5% de la madre o es el 95%? Porque en realidad a veces justificamos por problemas de consumo, de patología, de miedo, lo que fuere, no implementar una estrategia que beneficiaría al 100%. Yo creo que se puede trabajar con la madre. No tengo mucha experiencia en este manejo, hay gente que sí, creo que en el propio comité de lactancia sería un excelente tema para un webinario, pero yo no voy a dar recomendaciones, pero creo que haría acuerdos de no consumo con las madres. Se me ocurre a mí, por ahí estoy diciendo una... No voy a empezar a decir una palabra que empieza con P, pero una semejante burrada. A ver, Bueno. vamos a esperar a ver otras preguntas y después, si tenemos tiempo, el doctor Sager. Sí. Karina Krasnov. Ya le contestó a Karina Krasnov. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Quizás tenemos, doctor, 5 minutos. Quizás le escuchemos al doctor Sager. No, Satraño, quiero primero contestar las preguntas del auditorio, porque el doctor Sager se tomó un tiempo importante y dijo cosas muy interesantes, pero hay otra gente en el auditorio que por ahí hizo preguntas y no la hemos... Sé que Satraño hizo algún comentario y yo lo perdí. Satraño, ¿sí? No. A ver. Hacen un excelente trabajo, excelente disertación, genio. Bueno. No. Sigamos. Lo de la condición crónica ya lo agarro, ya lo cambio todas mis diapos, seguro. Allá dice Daniela Satraño. Daniela no dice entiendo que por Jardá comparte con el Hospital de Niños, yo lo sabía, gracias Dani, que le agradezco también porque yo soy muy desordenado con la estética de las diapositivas. De ayer a la noche, Daniela Satraño agarró mi clase y respetando los contenidos, la emprolijó, la ordenó. Muchas gracias, Daniela. Vanessa, perfecto, Vane. La propuesta era un banco de derechos humanos en el Chaco, no vino del gobierno, no importa, está y hay que fomentarlo. No voy a discutir si vino o no, yo creo que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a la salud y todo lo que necesitamos. Después, si la doctora Daus podría decirme si le podemos habilitar un minuto, yo quiero saber el número o si está estudiado. María Alejandra Burey, Pilar Cancela, con la doctora, con Karina Krasnov, acuerdo plenamente, cuidados centrados en la familia, integrados en la familia, podemos discutir las diferencias. Bien, a ver, me gustaría escucharla un minuto a Vanessa que nos cuente su experiencia. Ella odia que yo haga esto, pero no importa. Vane, ¿le podemos ¿Podés habilitarle, Tania? Todo el laburo en equipo que hace las nutricionistas. Hola.
Paneo, eso quería, Vane, si podés contar. Bueno, muchas No veo gracias. tu Bueno, imagen. Ale, No como me siempre. mates. No, sí, después en privado, pero esto en público no lo hago. Muchas gracias la verdad que la presentación impecable, digo, siempre me gusta escucharte, tenés conceptos de Eso nutrición porque nos queremos, más que claros me encanta, siempre aprendo, siempre aprendo. No, a lo mejor contar un poco, nosotros las nutricionistas en nuestro servicio participamos diariamente en la tarea dentro de la unidad neonatal. Estamos a cargo del centro de lactancia, el banco de leche, y realizamos semanalmente un pase nutricional en todas las unidades, o sea, un día en la terapia, otro día en los cuidados intermedios y otro día en los o sea, para los prematuros más tardíos, o sea, 34 o 36 semanas, y hacemos el seguimiento junto con los residentes. Valoramos crecimiento, situación de lactancia, y bueno, y es un momento. Bueno, obviamente los laboratorios, la situación familiar y todo lo que podemos implementar para acompañar la lactancia de esa familia y mejorar la estrategia nutricional para el crecimiento de los pacientes. Bueno, eso hacemos. Y lo otro que, bueno, quería a lo mejor que entienda a lo mejor a lo que apunta Gustavo, ¿cómo andás, Gus? Eh, yo también soy crítica de la situación, me gustaría que el banco de leche sea un banco de leche de referencia en la ciudad, pero bueno, no es algo que dependa exclusivamente de las personas que trabajamos ahí, hacemos nuestro mayor esfuerzo e intentamos a lo largo de los años de funcionamiento ir sumando. Hoy en día sí tenemos una red informal, eso lo tengo que decir porque está, digamos, empujada desde la institución, con el Hospital Pena y el Fernández, tenemos un intercambio fluido de leche, y después hay muchas otras instituciones privadas y algunas públicas que donan el excedente, y nosotros siempre que podemos y alguna institución nos pide, intentamos eh, darles para los pacientes. Ha sido para el ISALDE, para el Garham también está incluido en este momento con nosotros trabajando en red. Bueno, el Gutiérrez, como dijo la doctora Satraño, siempre que podemos lo hacemos, pero bueno, no tenemos los recursos como para poder realmente convertirnos en el banco de leche de referencia, pero invito, si están los jefes de las unidades neonatales, a intercambiar y, digamos, con los centros de lactancia. Gracias, Ale. Gracias, Vane. Yo creo que el modelo Sardá, del que un poquito me siento parte también, de la actividad conjunta en algún momento, creo que algunas cosas las pensamos juntos, creo que es un modelo a replicar, creo que la presencia, el trabajo en equipo rinde, me parece que es el modelo que debemos fomentar en los webinarios, en los congresos y en todos los lugares donde tenemos posibilidad de trabajar. Me parece, por otro lado, quiero contestar a partir de la respuesta sobre consumos problemáticos, que es un problema y no dejo de reconocerlo, pero las cifras que vos presentás son el 3% de la población de la unidad que vos presentás. Entonces yo creo que es la excepción a una norma general de donación de leche, de alimentación con pecho, etcétera, etcétera, e incluso yo sostengo, a lo mejor Sájar tiene algún conocimiento de cómo manejarse con el tema de que las madres puedan hacerse compromisos de no consumo. Por otro lado, quería saludar a Roberto Zulepa, que fue presidente y un excelente jefe de presidente, que obviamente cada institución tiene que tener objetivos para ir avanzando, y me parece que hemos progresado mucho. Me imagino que en Misiones sé que ha hecho un gran trabajo, así que gracias, Roberto, por escuchar la charla y por tu comentario. Bueno, las redes, podemos aprender, los que están en la provincia de Buenos Aires, pedirle a los oftalmólogos que han trabajado informalmente en red y que han logrado unos éxitos y que tienen experiencia y know-how para formar todas las redes. Monteoliva, Simon, yo creo que saben de redes, saben de todo esto. Sería importante aprender de la experiencia de otros profesionales de la salud. Y antes que el doctor Sájer me ponga la pata cuando camino y me caiga, le voy a dar la palabra. Gustavo, vos querías hablar. No, te voy a dar la pata. No, quería aclarar que el de Ibáñez dijo que el Pena también había intercambio con la Sardá. Yo me había olvidado del Hospital Pena.
porque quise decir que me daba pena, para usar la misma palabra, que el resto de los hospitales no se comprometa, no solo los hospitales estatales de gestión pública, sino también los privados, ¿no? Nada más, y bueno, decir que estamos tratando de implementar también en los bancos de leche. Mendoza ya lo tiene implementado, el tema de la detección de drogas en la leche donada, ¿no? Claro. Así que, por supuesto, se hace primero una historia clínica, un interrogatorio a todas las madres que desean ser donantes, ¿no? Y uno piensa que una donante que es altruista, que es voluntaria, Puedo también no va consumir. a ser... Sí, pero bueno, pero de todas formas... Yo lo sé. Sí, Carla Daría, pero probablemente... yo le propongo al Así es. Comité de Lactancia hacer una encuesta, creo que también tendría que trabajar la gente de seguimiento, sobre el porcentaje de pacientes menores de 1.500 gramos que, dos preguntas nada más, que accedieron a leche humana el primer día de vida y que egresaron con leche humana, con alimentación completa con leche humana de su propia madre. Creo que es fácil, agarraría las unidades 3B y no por discriminar, sino por la carga de pacientes que pueden ofrecer. Y me parece que sería un excelente, creo que es un muy buen trabajo para que hagan los residentes de neonatología y sería soberbio tener los resultados en el Congreso de Neo y o de Pediatría o en ambos en Mar del Plata en septiembre. Es fácil de hacer y sale el dato de la historia clínica, me parece que es fácil de diseñar y los comités de ética no creo que ninguno tenga problema con hacer este trabajo. Pero recuerden que el objetivo es alimentación específica, exclusiva hasta los 6 meses. Aumenten también. El otro tema que pensé que iba a dar discusión, por ahí no quedó claro, es ¿por qué restringir a 160 los mililitros de leche humana que toman los chicos en la unidad? ¿Por qué no aumentar, y esto también lo he discutido con Vane, a 170, 180, 190, 200 según tolerancia, no en un paciente de 3 días? Un paciente, obviamente, y entonces evaluar crecimiento común y probablemente la necesidad de utilizar fortificadores con proteínas de leche humana quizá disminuya también y el crecimiento sea más adecuado. Eso es una hipótesis que también habría que contrastar con la realidad. Gracias por la invitación, Norma, siempre es un placer trabajar con vos, espero que podamos seguir con esos proyectos que empezamos en Formosa. Cuando uno trabaja con unidades del interior que trabajan en situaciones mucho más complejas que las nuestras, aprende muchísimo. Yo creo que cuando uno se mete en el barrio, el aprendizaje es enorme. Gracias al comité. Voy a sacar una foto, hola. Así que si quieren sonreír y los que quieren poner la cámara para aparecer en la foto, los invito a pongan la cámara. Después hagamos Photoshop. Bueno, claro, después los relleno un poco, pero que no se quejen y por ahí que salgan con mala cara o enojados. Doy la oportunidad de sonreír. ¿Vale? Bien. Ya siguen apareciendo caras, ¿eh? Aparecen un montón. Bueno, voy a decir 1, 2, 3, ya, y voy a sacar una foto. Vale. Y ahí apareció más gente, así que Analía, no, bueno, va cayendo gente a ver, por lo menos así les podés ver la cara a todos. Buenísimo, es buenísimo. Siguen apareciendo, pero por ahora todos van en mi pantalla, así que vamos bien. Siguen más, saqué una antes, pero voy a seguir esperando porque, bueno, otra vez, 1, 2, 3 ya. Bueno, muchas gracias Alejandro, fue maravillosa la charla, no sé si Norma... Creo que estas actividades nos sirven para pensar en conjunto, que es lo importante.